Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañar a María José en la presentación de su ópera prima, siempre he querido decirlo de ópera prima, de su libro debut. Y bueno, con estas calores pues entendemos que uno a lo mejor pues es más complicado. Gracias por venir, de verdad. Yo voy a hablar muy poquito porque la que tiene que hablar ella, la protagonista ella. Simplemente deciros que esto es un libro maravilloso que merece mucho la pena leer. Hoy hemos llegado, yo me acuerdo que es un libro fresco para el verano, así que ya saben. Luego, quédense porque va a haber un Piquilami. Depende de la donación y de los libros que compren, será de mortadela o de jamón. No da para más, pero bueno, ya saben. Aquí tienen María José Santana Ibáñez. Esperemos que sea el primero de muchos. Y María José, gracias por escribir esta maravilla y por favor, todo tuyo. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por venir. Me hace mucha ilusión presentar el primer libro, que espero que a lo mejor sea el primero de muchos o el primero que se quede. Y quería hablar un poquillo de qué es el libro Gotas de Agua y cómo surgió la idea del nacimiento de este libro, para que pudierais vosotros querer comprarlo. Entonces, en principio, y para dar un poco pie a hablar un poco de ello, me gustaría leer la parte del principio del libro. Normalmente se lee un capítulo, un trocito de un capítulo, pero a mí me parecía más interesante leeros el prólogo, porque es la antesala de lo que va a ser la historia que se va a desarrollar. Las personas entran en nuestras vidas sin medir el efecto que tendrán en nosotros. Interactuamos casi sin darnos cuenta de que en ocasiones llegan para hacernos avanzar, aprender o guiarnos. Unas permanecerán, otras se irán y llegarán nuevas. Cada una forma parte de un engranaje que provoca una reacción en cadena, colocando cada pieza en su lugar, dando forma a nuestro pasado, presente y futuro. Y eso sería el inicio de lo que es el libro. El libro está estructurado en capítulos, que cada capítulo es una persona que influye en la protagonista, que es con la que se desarrolla la historia. En principio, la protagonista le toca cambiarse de ciudad por temas de trabajo, y ahí va conociendo una serie de personas que le influyen en lo que será su devenir, y hace un gran descubrimiento, que es que hay una persona que se le parece muchísimo a ella. Y entonces el misterio está en saber y averiguar qué es esa persona en su vida y por qué se le parece tantísimo a ella. Hay misterios familiares, descubrimientos, se desarrolla una historia de amor porque conoce a una persona que le hace que su estado emocional se desestabilice, y llegan otras personas que influyen pues en este devenir que va a ser su presente y su futuro también. Quería comentar también que, aunque muchas personas me lo han preguntado, no es autobiográfico. La persona que es la protagonista le pasan y le suceden una serie de cosas que a mí, por supuesto, no me han pasado. Sin embargo, sí que hay una especie de, digamos, de huevo de Pascua, que para las personas que me conocen quiere decir que son pequeños detalles de mi vida que aparecen reflejados. Es decir, no son anécdotas mías, sino pequeños detalles como, por ejemplo, me gusta mucho viajar, pues hay personajes en la historia que pertenecen a 3 de los países que no me gustan a mí, como son Corea del Sur, México o Escocia, que son los países a los que he repetido y he ido varias veces. O canciones que me gustan, o películas que me gustan, como por ejemplo Harry Potter. Entonces hay pequeños guiños a ese tipo de cosas que a mí me gustan. Entonces, pues para el que me conoce, los puede ir descubriendo conforme los lee. ¿Y qué más os puedo decir? El libro me lo inspiró una persona que me regaló una libreta, en la que igual me puso en la primera página que tenía que ser la libreta donde yo anotara las cosas que fueran a ser parte del libro que yo quisiera escribir. Y entonces aproveché esa libreta para poder ir anotando la historia que yo quería contar, qué hilo temporal quería seguir y qué quería dejar en los lectores. Entonces, a partir de ahí, llegó la pandemia, nos quedamos encerrados, y yo dije, pues este es el mejor momento para ponerme a ello. Otra amiga me dijo que una buena razón para escribir un libro era ponernos en una fecha fin, como era, por ejemplo, apuntarme a un concurso. Y eso fue lo que hice, me apunté a un concurso, con lo cual ya tenía una fecha a la que tenía que llegar sí o sí,
para que no se alargara en el tiempo lo que es el plazo del desarrollo de la historia del libro. Y como tenía un número de páginas mínimas, pues de ahí salió el libro que tenemos. ¿Y qué más? Pues tengo autores que me gustan, como por ejemplo Diana Gabaldón, que escribió la serie de Outlander. Entonces esos libros me parecen muy fáciles de leer y con una historia que une muy bien personajes. Y junto a Elizabeth Benavent, que también tiene la serie de Valeria, o Megan Maxwell, que tiene la serie Pídeme lo que quieras, pues esos libros que me gustan a mí mucho y tienen una historia bastante interesante, sobre todo de mujeres, pues inspiraron un poco el que yo quisiera escribir también una historia protagonizada por una mujer que fuera independiente y a la que le sucedieran una serie de cosas que nos dejaran una reflexión. Y luego otro detalle fue que cuando yo escribí el libro, como me gusta mucho leer, decidí que no quería leer absolutamente nada durante ese periodo para que no me influenciara la lectura de esas escritoras que tanto me gustaran en la forma de fluir la escritura que yo tuviera. Tampoco me leí manuales relacionados con cómo escribir o cómo hacer, porque no quería tener esa influencia externa que me hiciera escribir de determinada manera y que no fuera la mía propia. Y a partir de aquí, pues si queréis hacerme alguna pregunta o si os ha quedado algún detalle que quisierais saber sobre el tema de la escritura, pues lo dejo abierto, o si no también me puedo hacer preguntas que esta mañana se ha quedado en el tintero por hacerme. Dime. ¿El título Gotas de agua por qué? Pues Gotas de agua tiene dos connotaciones. Una de ellas es porque, como he dicho, la persona protagonista se encuentra con una persona que es igual que ella, como una gota de agua. Y aparte, como se influencia de distintos personajes, son las gotas de agua que tienen en su vida. Por eso, en la portada del libro, ella está dentro de una gota de agua reflexionando. Que por cierto, eso hay que decir, que tenemos aquí presente a Dorota, mi amiga, que es la ilustradora. Levántate, Dorota, que es la que ha hecho la portada del libro. ¿Alguien más? ¿Ganaste el concurso? No gané el concurso. Fui muy, ¿cómo se dice eso? Muy ambiciosa, y el concurso que elegí fue el concurso del Premio Planeta, porque era el que me encajaba por fecha. Entonces yo sabía de sobra que no iba... Me hubiera sido un pelotazo. Pero no fue. Dime, cariño. Porque hoy estaba en la feria. Ah, que ha estado en la feria, que ha estado en la feria. ¿Que por qué? ¿Cómo? Que ha estado en la feria. Estaba en la feria y he ido con Ana María. ¿Ah, sí? Qué bien. Habla sobre fotos que te has enseñado. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta Somos más? muy tímidos. Pues, ¿quieres hacer alguna Yo quiero que les pregunta? cuente a ellos qué sensación quieren que se quede cuando terminen el libro. ¿Qué sensación quieren que se quede? Vale, pues aparte de que por supuesto tengáis esa satisfacción de haber leído un libro que os gusta, lo que me gustaría es que, al igual que la protagonista reflexiona sobre varias cosas por lo que le va sucediendo al relacionarse con los personajes, me gustaría que a su vez el lector tuviera esas propias reflexiones y le hiciera entender algo o llegar a alguna conclusión gracias a la lectura del libro. ¿Tuviste mucha investigación para que resultase más veraz? Pues en realidad no, porque fue más inspirado en mi propia experiencia respecto a lo que yo conozco, y luego sí que tuve el asesoramiento, porque hay un detalle en el libro que está relacionado con la medicina, y entonces sí que tuve que tirar de contacto de mi prima presente farmacéutica para que fuera papel. Eso fue lo único que sí que investigué. De lo demás estaba más relacionado con, como habla de distintos países, pues relacionado con la experiencia que había tenido yo con esos países, y luego las relaciones pues de anécdotas que me han contado a mí por mi propio trabajo o por mi experiencia de vida. ¿Podría pasarte a ti esta historia? Bueno, lo creo. Lo creo. Las preguntas que dices tú que se queda la protagonista o que se hace, que quieres que haga el lector, ¿no? ¿Las has tenido tú? Esas preguntas son preguntas que pueden ser genéricas,
por tanto sí, pero sobre todo son porque hay veces que en nuestra propia existencia no nos planteamos que existen otras formas de vida, otras formas de pensar. Entonces la protagonista, una de las cosas que yo hice cuando escribí el libro fue que quise que siempre fuera en primera persona, desde el punto de vista de la protagonista, que por cierto se llama Aura, para que no hubiera un segundo punto de vista que interfiriera en esas sensaciones que ella iba a tener al interactuar con las personas. Entonces ella se da cuenta de diferentes cosas en relación a esa interacción que tiene con los demás. Por tanto, eso es equiparable a lo que a cada uno nos puede pasar. Yo tengo una historia de vida que he pasado una serie de vivencias, pero a lo mejor me encuentro contigo que has tenido otro tipo de vida, me cuentas tu tipo de vida y a mí me abre la mente de decir que mi vida no es la única que existe en el mundo, sino que hay otros puntos de vista y otras formas de vivir. Y entonces a lo mejor lo que yo pensaba que para mí era lo peor, pues a lo mejor es lo mejor para otra persona. Entonces... Una duda. ¿Has conseguido que, o sea, tu protagonista comparte tu maravillosa forma de ver la vida o la has conseguido disociar de ti? Pues la protagonista tiene muchas dudas y muchos complejos y muchas cosas relacionadas con su pasado que yo no tengo en común con ella. Entonces no, sí que está bastante disociado, aunque hay cosas que obviamente tendrá tintes míos en su devenir de la vida, pero en realidad ella tiene un pasado muy distinto al mío y ese pasado es el que le hace ser la persona que es, al igual que las cosas que le suceden en el presente es lo que hace sus decisiones que tiene en el futuro. Entonces es disociativo de lo que soy yo. Un poco preguntona, ¿eh? Tenemos que ver un libro primero. Tenemos que vernos después de leerlo. Claro. Entonces, para que surjan muchas dudas. Eso, que lo compren todo. Exactamente. Pues deciros que el libro lo tengo aquí. El libro se puede adquirir de todos modos para que lo digáis amigos y familiares a través de librerías que están asociadas, como por ejemplo aquí en Granada la librería Babel, ya que me ha confirmado que lo tiene, que está en Gran Capitán. Bueno, tiene varias, pero una de ellas la tiene en Gran Capitán. Ya me ha dicho que se puede pedir. Es bajo demanda, es decir, que no lo tienen en tienda, pero vosotros podéis pedirlo o el que sea lo puede solicitar y le llega. Dentro de una semana estará ya disponible también en el Corte Inglés, en el FNAC, en la Casa del Libro, etcétera. Y luego justamente hoy me han confirmado que ya tengo disponibilidad para el formato digital y entre el viernes y el lunes estará también disponible en el formato digital y en Amazon también. Nos pasará el link. Vale, lo único distinto que sí que es un detalle a decir, el libro tiene unas contrasolapas, como por ejemplo esta, que está mi foto. La versión de Amazon no viene, entonces si lo queréis recomendar, que sepáis que en Amazon no saldré yo. Aquí tiene una preguntilla. Dime. ¿Existe la posibilidad de secuela o es un libro completamente cerrado? Pues podrían pasarle más cosas. Porque la vida es así, es decir, lo que hoy te sucede mañana te puede cambiar la forma de pensar. Sí que tiene un final cerrado, es decir, para que te quedes con la sensación de que has llegado a una conclusión del hilo conductor que tiene todo el libro, pero sí que es cierto que el personaje le pueden suceder más cosas porque regresa a su casa y a partir de ahí pues le pueden suceder muchas cosas. Hay quien me lo ha preguntado, de hecho no me lo ha preguntado, me lo ha pedido, que quería tener más libros. Entonces, las personas que quieran el libro en el día de hoy, hay un regalo que es el marcapáginas con el diseño de la portada, que eso no lo tiene quien lo compre en la librería. Y en Amazon. Y en Amazon. Vale, pues en principio, si no hay ninguna pregunta más. También la dedicatoria, ¿no? Sí, hoy la dedicatoria, por supuesto. Hoy la idea era cuando lo llevaréis con dedicatoria. Ya has viajado, has escrito un libro. ¿Has plantado un árbol? Sí, también. Pues sí, un árbol no, una Ya, macetilla. ¿El siguiente objetivo cuál es? Pues no lo sé, volver a trabajar. No es malo. Eso con la boca chica. Pero Una vez que vuelva, se va a arrepentir. bueno, eso es verdad, eso es verdad. No vaya a trabajar que Seguir viajando, me gusta mucho. ¿Hay algo de la protagonista que te gustaría hacer por ella?
algo de la protagonista que me gustaría hacer como ella. ¿Entonces se quiere escribir una historia de alguien tan distinta? No es que sea distinto, lo que pasa es que nos volvemos un poco a lo mismo. Tiene un pasado que es muy diferente al mío, que yo no lo tengo, entonces no puedo tener esa visión que tiene ese personaje como lo tengo yo. Entonces, cosas que ella ha vivido, pues hombre, a lo mejor cuando conozcáis la historia de amor que tiene, pues es bonita, entonces pues mira, no le importaría llegar a Algo que no se debe vivir. El príncipe azul. algo así. Pero bueno, no todo es color de rosa, así que... Pues, ¿algo más? ¿Cómo pudieras escribir el proceso de inventar una historia que no es tu autobiografía, es una ficción? Pues con esta libreta que me regaló la amiga, hice un hilo temporal de la historia principal, que es el que te encuentres con una persona que se parezca a ti, pero que no sepa de dónde ha podido salir y qué te puede llevar a ello. Para mí eso fue la historia principal. De ahí surgió que cada personaje tuviera interacciones con ella y le hicieran reflexionar con respecto a distintas cosas, como por ejemplo sus amistades. Hay amistades que conservamos toda la vida, hay amistades que están un periodo con nosotros y hay amistades que conservamos por el mero hecho del paso del tiempo, pero que casi no tenemos cosas en común con esas personas, pero seguimos siendo amigas de ellas. Entonces, todo ese tipo de personajes aparecen en el libro y yo quería contar esas historias que llegaran al lector respecto a que cada uno podríamos tener también esa propia experiencia o esa propia reflexión. Y entonces en mi cabeza imaginaba cómo sucederían las cosas y a veces preguntaba, oye, pues a este personaje quiero que le va a pasar cualquier cosa, y alguien me daba un tinte de, pues igual podría tenerle otro cambio. Entonces me encajaba con la idea que yo tenía del personaje y lo metía. Pero en realidad sí tenía muy claro qué historia quería llegar al final o qué personajes quería que interactuaran con ellos. Quiero preguntar cómo fue el proceso creativo, porque te pusiste una fecha, pero luego te lo tomaste como un trabajo en el sentido todos los días escribía. ¿Cómo fue esa sensación de escribir un libro y de tener ese proyecto? Pues como tenía en mente la escritura del libro y tenía la fecha de fin y tenía unas hojas que tenía que escribir, es decir, no era 10 páginas y ya está, sino tenía que llegar a un número determinado de páginas. Y una pandemia. Y una parte final. Y una pandemia, digo. Y una pandemia que teníamos que pasar, pues en realidad como no tenía muchas cosas que hacer fuera de mi casa, me dediqué a escribir. La escritura no fue lineal, es decir, no empecé con el capítulo 1 y acabé con el último capítulo, sino que conforme la noche dormía y se me ocurría algo, pues al día siguiente lo escribía y luego tuve la tarea de tener que ensamblar cada una de las partes que había escrito para que tuviera ese hilo conductor que nos llevara a la historia, que tuviera una serie de coherencia, pero que a su vez nos contara historias, partes del pasado y partes del presente, que nos fuera hilando la historia y no fuera difícil de leer, es decir, que no fuera una colmena de Camilo José Cela que tuviéramos que tomar apuntes. Tampoco es eso. ¿Qué es el nombre de Aura? Aura, porque los nombres de los personajes que están en el libro Iba a preguntar por son... eso también. ¿En qué te inspiraste para poner el nombre a los personajes? Pues mira, muchos de los personajes son nombres míos favoritos, es decir, nombres que me gustaría en algún momento ponerle a mi hijo si lo tuviera, o son nombres que siempre me han gustado. Por ejemplo, Aura o Aurora. Aurora me parecía muy largo para una protagonista, por tanto se quedó en Aura. Y luego hay un personaje que se llama Daniel, que es mi nombre masculino favorito. Hay muchos personajes que su nombre viene determinado por el significado que tienen los nombres, que también me dediqué a buscarlo. Es decir, me gustaba el nombre, pero busqué que ese significado del nombre viniera en relación con el personaje que tiene. Y luego hay una referencia católica en que hay 3 hermanos que son los arcángeles. Por eso nos está diciendo que cuando hagamos un nombre buscamos los significados. Bueno, si lo quieres buscar, puedes hacerlo. Pero sí que me puse mucho empeño en los nombres que quería que aparecieran. Algunos fueron pues porque se me ocurrió que ese personaje se llamara así, y otros eran guiños, como he dicho, de cosas que me gustan relacionadas. Hay uno que se llama Duncan,
Y ese viene pues por un lander que me gusta mucho. Entonces, porque también es escocés. Entonces, hay muchas cosas, como digo, guiños, que están relacionados con cosas que me gustan. ¿Algún nombre de Harry Potter? El nombre personal de Harry Potter que haya, no, pero sí se hace referencia a Harry Potter. En varias partes del libro. Poesía, cuando era pequeña tengo muchas poesías hechas. Lo que pasa que como persona tímida que era en mi infancia me da mucha vergüenza sacarlas a la luz. Pero sí, he hecho poesía. Bueno, pues a lo mejor me dedico a recopilar. También tengo muchas historias con otra amiga que hacíamos los detectives cuando éramos pequeñas. Igual también podríamos sacarlas. Detective. Eso da para una enciclopedia. Qué bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Has pensado sacar un libro tuyo autobiográfico? Pues mira, una amiga que está aquí presente me dijo que mi situación personal actual le parecía inspiradora y le parecía que para otras personas le podría apoyar a superar situaciones de depresión o de atascamiento mental, porque la manera que tengo de afrontar las cosas puede ayudar a otras personas. Hazlo. No lo dejes ahí. Otra vez tirando. No, que se le corta, pero hay que tirar. Ahora que tiene impulso. ¿Y qué sientes, María José, ahora con el libro ya en las manos, una idea inicial, un sueño? Ahora cuando te he visto tocarlo de vez en cuando, ¿qué sientes? Pues me hace mucha ilusión, mucha ilusión, porque además era algo que yo quería desde que era muy pequeña. Y verlo así, y además mi amiga Dorotea que ha logrado plasmar en la portada justo lo que yo me había imaginado, pues no es lo mismo que dejar un libro a que te lo hagan de una manera impersonalizada. De esta manera ha sido muy personal y siento que identifica muy bien la idea que yo quería en la manera de publicar un libro. Como detalle diré que yo quería publicarlo con seudónimo, pero mis padres, que están aquí presentes, pues no me dejaron porque querían que los dos apellidos estuvieran en el libro. Claro, se daña, ¿no? Manzana bonito, pero Ibáñez también, ¿a que sí? Hombre, Pues, ¿algo más? ¿Cómo? No, porque en realidad, como soy novel a la hora de la escritura, creo que cualquier crítica constructiva, hecha desde una crítica constructiva, te puede ayudar a mejorar y a tener un mejor resultado de una obra futura. Tuve una amiga que le pasé el libro para que lo leyera y le cayó mal la protagonista. Puede pasar. Claro. Entonces, no todo el mundo le puede gustar. No soy croqueta ni tortilla de patatas. ¿Cómo? Que no es ni croqueta ni tortilla de patatas. Exactamente, entonces pues hay que aceptar lo que venga y de la mejor manera. A ver cómo suceden las críticas. Espero que sean buenas, que os gusten, que nos recomendéis, Claro. que se venda mucho. Eso, venderlo sobre todo. Aquí tu frase. Pues por mi parte nada más. ¿Algo que queráis preguntar más? ¿Todo claro? Clarísimo. Como el agua, como gota de agua. Pues ahora el que quiera pasar a adquirir el libro y que se lo dedique, pues